Muy bien, buenas tardes. Hola Natalia. Buenas tardes a todos. Viernes 20 de agosto. Como siempre, en CAPEM es hora de los conversatorios que tienen relación con la industria minera. En esta oportunidad estamos junto con Mario Ben-Simón, quien es vicepresidente de la Cámara, muy bien acompañados por Natalia Casadidio, que ya mucha de la gente que se ha conectado hoy o que se está conectando hoy la conoce, la socióloga, y Maximiliano Lufo, quien es antropólogo. Y en esta ocasión nos acompañan. Ya vamos a contarles de qué vamos a conversar, pero antes los va a saludar como corresponde y como hacemos siempre, una autoridad de la Cámara, como en este caso es Mario Ben-Simón. Adelante, Mario. Hola, Diego, bienvenidos Natalia, Maxiano y todas las personas que están siguiendo que de a poco y con bastante esfuerzo se está convirtiendo en un clásico de quienes propiciamos la industria minera en la provincia del Chubut, que es esta posibilidad de debatir este derecho a disentir, a expresar nuestras opiniones, que por suerte en la provincia del Chubut tenemos que decir en el día de la fecha que con mucho beneplácito que este derecho ha sido ratificado judicialmente en el día de ayer, así que brindamos votos por este derecho a disentir, a debatir, a exponer, a argumentar, a que prevalezcan las posiciones, los argumentos por sobre la violencia, por sobre aquellos intolerantes que intentan todo el tiempo poner trabas a la posibilidad de pensar. Y en esta práctica que hemos venido, y esta práctica de pensar y de debatir y de argumentar, que nos obsesiona, hace pocos días muchos de nosotros leímos un artículo en página 12 que nos trastocó la cabeza, que nos voló la cabeza y que nos pareció un gran disparador para parte de sus conclusiones. Este trabajo tiene como autor a quienes hoy invitamos a disertar, a charlar con nosotros, a Natalia y a Maximiliano. El trabajo se llamó El movimiento provisionista y la verdad. Y por eso invitamos a Maximiliano y a Natalia a que nos acompañen este viernes, y hemos tenido gratamente que nos acompañen hoy. Así que después podremos seguir conversando sobre algunas de sus conclusiones, pero los invitamos a exponer parte de lo elaborado en este trabajo que creo que un poco resume con mucha justeza, precisión, pero con mucho vuelo intelectual, lo que muchos de nosotros veníamos intuyendo sin poder encontrar la precisión que ellos han encontrado en este artículo. Así que, Diego, bienvenidos a todos en nombre de CAPEM y los invitamos a exponer sus ideas en este ámbito. Muy bien, Mario, muchas gracias. Y una buena noticia para todos los coprovincianos de Chubut, ¿no es cierto? Esto del fallo que has traído, que has comentado. Y como siempre, saludamos también de manera especial a toda la gente que nos sigue en la meseta central de la provincia del Chubut. Cuando comenzamos a pensar y a conversar la charla de hoy con Mario y producto de este artículo o de esta publicación, esta nota que han publicado Natalia y Maximiliano, yo me preguntaba ¿cómo vincular a un sociólogo y un antropólogo con nuestras conversaciones acerca de la industria minera. Y por esas cosas, por esas que no son casualidades, sino que yo le llamo causalidades o los mismos vínculos que uno tiene, a veces te van poniendo elementos en el camino, ¿no? Y hace unos 15 años atrás salió una nota en una revista de arqueología chilena que hablaba o que contaba el caso de el primer minero en Chile, ¿no? Y eso
es más o menos así. En octubre de 1899 se descubre un hombre quinero con sus herramientas mineras, momificado en Chuquicamata, con una data arqueológica de más o menos 1500 años atrás. Entonces, cubierto del óxido de cobre característico, ¿no es cierto? Con lo cual, esa momia tenía un color verdoso y ha sido comúnmente llamado el hombre de cobre. Entonces, ahí encontré justo el por qué tenemos hoy un antropólogo y una socióloga conversando con nosotros. Es decir, la minería tiene una vinculación directa con la vida humana, con el ser humano. Así que los invito a que nos cuenten cómo es, brevemente antes de comenzar con el desarrollo del tema, cómo es su vinculación desde sus estudios de base con la industria minera. Y empezamos por Natalia, como corresponde con la dama. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. Gracias, Mario. Gracias, Diego. Muy valioso este espacio para todos, para que sigamos trabajando en esto de cómo de alguna manera trabajamos los mitos, cómo ayudamos a la sociedad a que entre todos podamos comprender mejor la importancia que tienen las actividades productivas. Bueno, en el caso de tu pregunta, seguramente Maxi te lo va a responder mejor, de paso, con respecto a todo lo que tiene que ver con el hombre, con cómo fueron los inicios, ¿no?, de la humanidad, y cómo la minería fue la que marcó siempre, cada vez que hay un cambio de era, siempre lo ha marcado la utilización de algún mineral, ¿sí? De ahí la era del cobre, la era de piedra, todo lo ha marcado el mineral, porque en la medida que el ser humano ha sido capaz de utilizar un material para beneficiar su bienestar y mejorar su bienestar, es como nos estamos posicionando hoy como sociedad y estamos buscando un mejor bienestar. En el caso de la sociología específicamente, es como, a ver, es explicar, es como si, ¿qué hace siempre me preguntan, ¿qué hace un sociólogo? Es como preguntar a un médico, ¿qué hace un médico? Estudia la salud. Nosotros estudiamos la sociedad. Y en mi caso particular, siempre mi interés que me llevó a estudiar sociología y que sigo es, ¿cuál es el mejor camino para que exista mejor bienestar para una población? Y en eso entra el tema de las actividades productivas. ¿Prohibir actividades productivas es el camino? ¿O tenemos que buscar una forma de, como lo está haciendo como lo está haciendo el mundo en general? La pregunta no es cómo prohibir, la pregunta sería cómo avanzamos a gestionar lo ambiental y lo social de manera que podamos producir responsablemente. Y esto es lo que a mí me mueve, estar en este ámbito, en este entorno que tiene que ver con la minería. Ahí te dejo, Maxi, para que te presentes. Gracias, Natalia. Bueno, en principio también agradecerle tanto a Diego como a Mario y a mi compañera por el pase. La verdad es que está muy lindo estar acá y poder contar un poco también cómo venimos desarrollando el trabajo, qué es lo que venimos haciendo, que no es solamente esta nota. Respecto a la pregunta, digamos, ¿qué pregunta? Para no hacerlo largo, digamos, porque sería una pregunta extensa. Me parece que lo que más distingue a la antropología es justamente es una ciencia que trata de estudiar al hombre en su relación con todo su medio, o sea, su medio productivo, simbólico, religioso. Y si uno piensa, por ejemplo, en nuestro continente y más cercano, digamos, nuestro país y los países cercanos que en algún momento fueron parte del imperio incaico, los incas tenían personas, por ejemplo, específicas designadas para trabajar la plata, el oro, eran quienes hacían los bienes suntuarios y religiosos, digamos, ¿no? Digamos, la minería como tal ha estado muy vinculado al desarrollo del ser humano, no solamente en cuanto a objetos, sino también en cuanto a
llamémoslo, objetos simbólicos, digamos, ¿no? Porque muchas de las cosas que se han creado, de esculturas o grabados, tienen una alta carga de contenido simbólico religioso, digamos. No era solamente una actividad productiva, sino que era también una actividad productiva vinculado a una visión del mundo, ¿no? Y bueno, claramente en este desarrollo de la minería como tal, digamos, no es lo mismo, digamos, que esto es algo que también tiene que quedar, me parece que es importante decirlo porque a veces cuando uno escucha determinados discursos, pareciera que la minería hoy es la misma que se hacía en la mina de Potosí en el año 1700, 1800, tal como nosotros hemos, digamos, transformado nuestros objetos rituales, hoy usamos un celular para comunicarnos o para enviar incluso sentimientos o determinadas cosas, los antiguos utilizaban formas de producción y de poner en práctica esos sentimientos o en objetos de otra manera. Entonces, para nosotros, tanto Natalia como yo, que pertenecemos a una red de académicos por el desarrollo de la minería sustentable, venimos discutiendo estas cuestiones hacia adentro y la necesidad de empezar a plantear algunos debates que superen esta cuestión prohibicionista y que de alguna manera nos lleven a pensar la importancia de la producción, cómo se produce, para quién, cómo se controla la producción, porque no es lo mismo controlar que prohibir. En mi caso, yo además trabajo en el ámbito público, en un organismo que tiene mucho que ver con el control ambiental, no necesariamente con la minería, sino con diferentes tipos de actividades productivas, sea desde, digamos, el cuero, la industria del cuero, de la carne, digamos, es bastante variada y bastante amplia. Mi formación particularmente, que además como antropólogo también tengo un recorrido medio extraño, está muy vinculado al tema de la salud, que es uno de los temas que también queremos tratar, que nos parece importante en cuanto a los dos grandes ejes que se proponen o que propone el artículo, que es el tema de la salud y el tema del derecho a la consulta. Como para fantástico, sí. Fantástico, Maximiliano. Queda claro, Mario, después de haber escuchado a Natalia y a Maxi de su mirada desde su propia formación, queda claro entonces que los motivó a escribir el artículo que vos citaste al comienzo. Entonces, desde su lugar profesional, individual, desde su lugar persona y también desde lo colectivo que comparten y compartimos, ¿qué nos pueden contar acerca del movimiento prohibicionista? ¿Qué es? Bueno, el movimiento prohibicionista, en el caso de las actividades productivas, es un movimiento que acciona a partir del supuesto que la sociedad, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil o las empresas tienen una incapacidad de gestionar lo ambiental y lo social. Ante esa incapacidad que se puede gestionar lo ambiental y lo social, aparecen leyes aparecen estos movimientos prohibicionistas que accionan a través de distintos mecanismos. Uno de esos mecanismos, que es lo que nosotros tratamos en el artículo, son las leyes prohibitivas. Leyes prohibitivas que quizás directamente no prohíben la actividad, pero ponen obstáculos para que se desarrolle la actividad, como la 7722 en la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza, la 7722 simplemente es un obstáculo, no tiene artículos que tengan que ver como luego se propuso en el 2019, que se propuso la ley 9209, que se proponía espacios de participación, que se proponía que de alguna manera el IANILI estuviera presente en estos proyectos, que se propuso un montón de espacios de participación, de control, de gestión de los recursos, tanto económicos como humanos, como todo lo que genera una actividad para que se pudiese realizar minería de manera responsable en la provincia de Mendoza. En su lugar queda una ley vacía, que es la 7722, que lo único que tiene es prohibir sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas que solamente están prohibidas para la minería,
no para otras industrias, como por ejemplo la vitivinicultura, que la vitivinicultura ustedes saben que también usa cianuros para eliminar todo lo que son los elementos pesados que tiene el vino. La industria, la industria en general, el sector industrial lo utiliza para fabricar papel, para fabricar plástico, para fabricar textiles, pinturas, y la farmacéutica la utiliza para lo que son algunos remedios con respecto a la lucha contra el cáncer. Entonces, es una es solamente una prohibición para que no se realice la actividad minera, en el caso de Mendoza. Y después también, lo que sí con Maxi lo que más nos motivó fue un proyecto de ley específicamente de algunos sectores muy de la izquierda, proponiendo una ley muy parecida a la 7722, pero a nivel nacional. Y eso nos impactó, sobre todo un sector a lo cual nuestra formación defiende mucho, porque son sectores que han logrado derechos históricos, derechos laborales, derechos que tienen que ver en este momento, toda la lucha que tiene que ver con los derechos en cuanto a género, a igualdad, vienen de esos sectores, y que venga de esos sectores una ley que de alguna manera prohíba actividades productivas, con las consecuencias que enseguida en el transcurso de la conversación vamos a hablar de las consecuencias que tiene que no ser productiva en las localidades, en un pueblo, para la población, nos llamó muchísima atención, y de ahí también hablamos de estos sectores, no a modo de crítica, no a modo de invitar a la reflexión, porque ese fue el mayor objetivo que tuvo el artículo, invitar a la reflexión, que reflexionemos qué consecuencias tiene que no existe una actividad productiva, cuáles son las consecuencias que tiene que tengan obstáculos para que se desarrollen las actividades. Se corta un poquito con Natalia. Maxi, ¿puedes seguir complementando? Sí, por supuesto. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que venía diciendo Natalia, nada, empezamos a trabajar con esta mirada de pensar, digamos, más allá de la prohibición, y por qué creemos que algunos actores políticos y sociales trabajan desde algunos supuestos que entendemos son erróneos o no tienen que ver directamente con el tema de la rama de la producción de que se trate. Parecieran como... bueno, ahí volvió Nati, no sé si querés cerrar, Nati, o continúo yo. No sé, sí. Muy bien. Continúa, pero decime hasta dónde llegué para saber qué no dije. No, estoy justo retomando lo que vos decías. Y de alguna manera, bueno, ¿cuáles son estos supuestos de los que parten algunos sectores? No tienen que ver con lo técnico, ni siquiera, incluso en un poquito más allá, tiene que ver necesariamente con lo ambiental o con la contaminación. ¿Qué quiero decir con esto? Uno podría pensar la contaminación desde distintos lugares, ¿no? ¿Qué es contaminar? Uno podría decir, bueno, lo voy a decir a muy grandes trazos y digamos, puede haber posturas totalmente distintas, pero hay distintos tipos de contaminación. Uno puede ser por las actividades productivas, que, digamos, existen, no es que no existe la contaminación. Después tenemos la contaminación que se da por accidentes en los procesos productivos, que en los últimos 100 años se han reducido drásticamente, y hoy, salvo excepciones, prácticamente no hay accidentes. Bueno, hubo hace poco la explosión el año pasado en un país, pero bueno, justamente esos accidentes a veces no son tan accidentes, habría que discutirlo más en detalle. Después está, digamos, como de manera más general, lo que podríamos decir la contaminación producida por la propia actividad del hombre, lo cual abarca absolutamente todo, desde que nos levantamos cada uno de nosotros, desayunamos, tomamos agua, almorzamos, hasta nuestras actividades productivas cotidianas. Entonces, digo, cuando uno se posiciona desde ese lugar, de decir, a ver, toda actividad humana genera algún tipo de contaminación. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De prohibir toda actividad humana o empezar a regular aquello que hay que regular? En mi caso particular,
esto de comentar que trabajo en organismos que tienen que ver con el tema de la regulación y haber hecho trabajos en otros lugares donde hemos tenido que analizar la regulación respecto a lo ambiental, lo que uno empieza a ver, y yo lo voy a vincular directamente con el tema de la salud, para que después Natalia pueda vincular el tema de la consulta. La salud es generalmente uno de los supuestos que más se utilizan para prohibir determinadas actividades, entre ellas la minería o el uso del cianuro, como decía Natalia, muchas veces sin conocer, digamos, cuál es el proceso productivo efectivo que se lleva, digamos, que se realiza para obtener determinado insumo o producto terminado. En el tema de la salud tenemos un problema. Digamos, cuando uno habla de la salud, si bien la OMS, digamos, hay un escrito muy interesante donde dice cuáles son aquellos eventos, no enfermedades, yo no lo voy a llamar enfermedades, vamos a llamarlo como lo llaman los epidemiólogos, que tienen que ver más con eventos, cuya ocurrencia tiene una parte, ¿sí?, que se puede atribuir al ambiente, se llama fracción atribuible al ambiente de manera poblacional. ¿Qué pasa? Son multicausales, digamos, uno puede tener, supongamos, diarrea, y puede ser por una cuestión de susceptibilidad individual o porque sus condiciones de vida hacen que sea más frecuente la ocurrencia de ese evento. Cualquiera de nosotros no estamos exentos de tener ese evento. Y lo que sucede muchas veces es que se utilizan determinados eventos, como por ejemplo la ocurrencia de cáncer vinculado a algunas sustancias, que sí es cierto y está probado que esas sustancias, cuando las personas tienen determinada exposición directa, generan, digamos, pueden generar cáncer, no siempre a todos, porque hay una cuestión de resistencia individual. Pero miren, voy a contar un caso, no tiene que ver con la minería, pero es aplicable totalmente. Hace 2 años nos convocaron a trabajar en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde el foco de la producción, digamos, una cuenca más bien ganadera, lechera, que todos estos últimos años ha tenido un desarrollo de la actividad agrícola mucho más grande, digamos, ¿no? Lo cual obviamente hizo que los productores agrícolas utilizaran agroquímicos. Entonces se suscitaba en un pueblo particular de ese municipio una discusión acerca de que habían aumentado el cáncer por la presencia de una industria en medio del pueblo vinculada a Monsanto, que producía químicos. Bueno, nada, fuimos en principio a ver un poco cuál era la disposición y todo esto. Nada, la empresa, la verdad, cumplía lo que, por lejos, todas las normas que uno podía exigirle a una empresa que pudiera cumplir. Es cierto, estaba en una zona que por ahí no era apta para la industria según el catastro municipal. Pero en realidad, cuando uno empieza a pedir los datos de salud, bueno, a ver, digamos, ¿qué datos tienen ustedes que dan indicio de que creció el cáncer? Bueno, eran todos supuestos. Digamos, bueno, vimos, escuchamos. Cuando empezamos, obviamente, el registro, en Argentina existe el Registro Nacional de Cáncer, y empezamos a trabajar, que además es geolocalizado, digamos, uno puede saber de dónde es la persona que tiene ese evento. No arrojaba que hubiera habido ningún aumento de cáncer en los últimos años. Lo que sí había, y era algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, que nadie discutía, había unos grandes, yo soy de ciudad, discúlpenme la falta de conocimiento de algunas cosas, pero unos grandes hilos de almacenamiento que se ve que en determinado momento del año largan como una pelusa en una zona donde la gente corre además, sale a correr. Entonces cuando nosotros lo que hicimos fue un estudio de barrido en todo el pueblo, la parte que estaba justo atrás de estos hilos, lo que sí había eran muchísimos casos de asma o enfermedades respiratorias. Entonces, a veces la percepción de un problema no quiere decir que ese sea el problema. ¿Cuáles son los intereses? Bueno, eso a veces uno lo va viendo en el campo, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Por qué aparecen estos grandes temas que obviamente preocupan a la población? Es totalmente entendible porque nadie quiere que sus hijos o uno mismo enfermarse, pero me pasó con un entrevistado que era el presidente de la sociedad rural que me decía, mirá,
yo tengo acá mis animales y mis hijos, vivo en este pueblo, te imaginás que lo que menos quiero es que nos maten a todos con los químicos que se aplican. Ahora bien, ¿qué tenía este pueblo de particular? Una excelente regulación. Digamos, tenían hasta, digamos, qué día se podía utilizar determinados químicos, el tipo de viento, si el viento iba hacia el pueblo no se podía echar, a qué distancia de la escuela. ¿Y por qué traigo esto? Yo leí la ley de Chubut, me pareció muy interesante toda esta cuestión vinculada a la recomposición del ambiente. A ver, es inevitable que va a haber cierto, entre comillas, daño ambiental, porque va a haber una actividad productiva, pero que el Estado la va a controlar. El Estado se va a encargar de que la empresa cumpla después, primero con todos los protocolos de trabajo durante la explotación, y después con el esquema de cierre de una mina, con todo lo que eso implique y con la recomposición del pasivo ambiental. No me pareció menor porque no aparece en todas las legislaciones. Yo digo, la verdad es que ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que esperamos entonces? No hacemos nada. O sea, o el Estado controla, no controla, la empresa recompone, no recompone, o simplemente no hacemos nada y no producimos absolutamente nada en el país, porque si todo contamina, realmente ni siquiera tomar agua podríamos, que ya estaríamos contaminando. Y eso fue un poco el disparador de esta cuestión. Así que nada, le cedo la palabra a Nati, ¿no? Es que eso, Maxi, Mario y Natalia, eso es lo que a mí me surge preguntarme. Recién, hace un rato Natalia hablaba entre las motivaciones que tiene o que tuvo para ser socióloga, para estudiar, o para vincularse dentro de la comunidad desde ese lugar. Hablaba de que le interesa el bienestar del ser humano, el bienestar de las personas, la calidad de vida. Y cuando empezamos a hablar de esos temas, inevitablemente tenemos que abordar la pobreza, la salud, la educación, el hambre, etcétera, etcétera. Entonces, acá pareciera ser que tenemos dos movimientos antagónicos. O producimos o prohibimos. Y un poco el título que pensábamos para esta charla con Mario era, bueno, hacer o prohibir. ¿A quién beneficia uno u otro lado? Está claro que si vamos por el lado de la producción y del trabajo y de la generación de posibilidades, estamos beneficiando a muchísimas personas, pueblos, regiones completas. Ahora, estos movimientos prohibicionistas, primero, ¿quiénes son los que los fomentan y quiénes son los beneficiarios de que si mañana cerramos todo en Argentina y no producimos nada? Porque no solamente que se prohíbe la minería, hemos visto noticias de prohibiciones de otras actividades, hemos visto noticias de temas de abordajes desde ese lugar contra el petróleo, contra algunos procesos, técnicas. Entonces, al final, pareciera ser de que no tenemos que hacer nada. O sea, hacer o prohibir. ¿Cuál es la opción desde el lugar de ustedes? Desde la mirada de ustedes. Bueno, un poco en esa línea es lo que venimos trabajando con Maxi, y es la gran pregunta. Hay teorías conspirativas de que quizás los países centros quieren controlar la soberanía de nuestros recursos. No nos metamos en eso quizás, pero son preguntas que nos hacemos, o sea, llama poderosamente la atención. ¿Por qué algunas organizaciones están financiadas internacionalmente, generalmente vienen de Europa? ¿Qué problema hay? ¿Por qué nosotros no podemos gestionar nuestros recursos? ¿Por qué sí lo pueden gestionar los países centros y nosotros no? ¿Qué incapacidad tenemos para gestionar esos recursos y por lo tanto tenemos que prohibir estas actividades? ¿Y en dónde se basan, ¿no? ¿Cuál es una de las herramientas que utilizan para poder prohibir y para poder movilizar gente y para poder de alguna manera construir una opinión con respecto a la actividad minera? Tiene que ver con las posverdades que nosotros también hablamos en el artículo. Las posverdades entendidas como esa distorsión de la realidad, en donde es más fuerte la emoción, es más fuerte la creencia en algo que una verdad objetiva, ¿no? Y a partir de eso se basan en una serie de posverdades que llega a la gente. Cuando se habla que la gente fue a movilizarse en contra de la actividad, hay gente que va genuinamente y que va muy asustada.
hay gente, en Mendoza fueron familias a movilizarse, y estaban convencidas que si existía la actividad, se iba a contaminar el agua, se iban a secar los ríos, y el lugar donde se nutrían de esa información eran las redes, no era necesariamente una verdad técnica y científica, y no tuvieron acceso a esa verdad técnica y científica, a esa información técnica y científica que seguramente les podría dar una formación de una opinión, quizás en la línea esta que nosotros estamos proponiendo, que tiene que ver con que existan actividades productivas de manera responsable, ¿no? Y en ese caso, como dijo recién Maxi, nosotros observamos que hay como dos elementos fundamentales que se basan en estas posverdades. Uno que tiene que ver con el derecho a la salud, que tiene que ver con esto de cuáles son las consecuencias si existe una actividad productiva en cuanto a la salud, y otro que tiene que ver con la consulta, ¿no? La consulta entendida específicamente, generalmente las ONG se apoyan mucho en las poblaciones que han sido olvidadas históricamente y que tienen altas probabilidades que con la actividad minera logren un bienestar. Hace poco, bueno, nosotros hicimos un análisis y ustedes acceden a lo que es el mapa de conflictos mineros, hecho por el mismo movimiento antiminero, yendo a esa fuente, ni siquiera una fuente hecha por gente que es proactividad, ¿no? Y en ese mapa existen 28 conflictos mineros en la Argentina. Lo pueden googlear, ponen mapa de conflictos mineros de Latinoamérica, existen 28 conflictos mineros en Argentina. El tema es que el 71% de esos conflictos, cuando nos ponemos a analizar, y eso está al acceso al público, o sea, cualquier persona se puede poner a analizar los conflictos, el 71% de esos conflictos no hay minera en estado de producción, están completamente algunas están en exploración y otras que no existen. Por ejemplo, las 33 salinas, en las 33 comunidades de salinas grandes, que fue la que se basó un documental que hizo la FAN, no hay ni siquiera exploración en esa cueva. Sí hay Chalaros, y en la película que hizo la FAN, que es la Fundación de Ambiente y Recursos, la Fundación de Recursos Ambientales, y en la película no lograron llegar a ninguna comunidad a nivel institucional de Cauchari y Olaroz, que en donde sí se realizan operaciones mineras. Quizás llegaron a una o dos familias, porque por supuesto, en toda una población hay una o dos personas que quizás pueden estar en contra de la actividad, pero no llegaron a ninguna comunidad, no se le consultó a ninguna comunidad para hacer esa población. ¿Por qué no llegaron? Y porque la comunidad no les va a dar lo que ellos necesitan para hablar en contra de la actividad, que es hablar de las escuelas que se están haciendo, del acceso a la salud, porque ahí está la verdadera inclusión. Ahí está la verdadera inclusión, cuando hay acceso a la salud. La verdadera inclusión está cuando hay acceso a la educación. La verdadera inclusión es cuando la gente de esos pueblos que históricamente han sido olvidados, porque la cuna salteña, catamarqueña y cuqueña, si hay una oportunidad que ahora tienen de desarrollo, es la misma. Les pasa un poco lo que les pasa en la meseta. Son los recursos que tienen y ellos lo tienen que gestionar. Y esas son las preguntas que nosotros nos hacemos y es el análisis que comenzamos a hacer. Y cuando comenzamos a hacer este análisis nos encontramos con todas estas sorpresas, que en donde hay operaciones mineras no hay conflictos ambientales, y si lo hay, que es en el caso del 20% del restante, del resto de donde hay operaciones mineras, en el caso del mapa de conflictos mineros, simplemente hay a nivel de algunas denuncias aisladas y ninguna tiene evidencia científica de alguna contaminación que se denuncie. Entonces, ese tipo de análisis alarma más todavía. Sería algo así como partir de verdades falsas para llegar a conclusiones absolutamente inválidas. Claro, lo que pasa es que justamente por eso nosotros hablamos de posverdad, porque no tienen un sustento, el movimiento antiminero, no tienen un sustento real para poder llegar a como se llegó en Mendoza, por ejemplo, que se llegó a través de estas posverdades, en donde la gente realmente, genuinamente salió a manifestar por estos miedos que tienen de que se contamine,
que se sequen los ríos, y no hay una estimulación a la población, en la sociedad, de, a ver, ¿cómo podemos lograr tener actividades productivas siendo responsables con lo social y lo ambiental? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta no es cómo logramos que no se hagan actividades. Por eso aparecen estos movimientos prohibicionistas, porque se entiende que si vos, al inicio de vos teniendo una ley, ni siquiera das la posibilidad que existan operaciones mineras, y por lo tanto no exista actividad, y por lo tanto no exista producción, y por lo tanto aquellos pueblos en donde podrían tener una actividad productiva, y la gente, más adelante vamos a hablar de ese tema, en vez de que la gente se tenga que ir a Trelew o a Rawson, en el caso de la meseta, pueda quedarse en sus lugares. No se pueden quedar, porque no tienen trabajo, no tienen oportunidades. Y ese es el punto que nosotros con Máximo siempre estamos reflexionando, investigando y haciéndonos estas preguntas. También, Natalia, una cosita. Hoy hablabas en la especulación que moviliza, que motorizan los sectores prohibicionistas, esta idea del fantasma del miedo y de la especulación de que vienen los países centrales a hacer lo que no hacen en sus propios países. ¿Cómo es la realidad de los países centrales, los países europeos, los países nórdicos, mencionaste recién? Bueno, específicamente te doy datos para que simplemente con datos, porque los datos muchas veces son los que nos dan un panorama de la realidad. Finlandia es el único país de la Unión Europea que produce cromo, cobalto y fosfato. Y en su territorio tiene 42 minas operativas y 32 proyectos activos, ¿sí? Eso según el Centro de Investigación Geológica de Finlandia. Perdón, dijiste Finlandia, ¿no? Sí, Finlandia. Finlandia, estamos hablando de que tiene 42 minas operativas, ¿sí? Suecia, otro país que los ambientalistas dicen, esto donde nosotros, no ambientalistas, porque yo me considero ambientalista también, los antimineros, a este lugar queremos llegar. Es el mayor productor de hierro de la Unión Europea, tiene 16 minas en operación. 16 minas en operación, ¿no? Y en el caso de Noruega, es el tercer exportador de petróleo del mundo tras Arabia Saudita y Rusia. Datos duros. O sea, no se hace minería en esos países, no hablemos de, no quiero poner Estados Unidos, no quiero poner Inglaterra, no quiero poner Francia, hablemos de esos países que son los modelos de estos movimientos prohibicionistas. No hay minería cuando se dan estos datos reales, cualquier persona puede acceder a ver estos datos que son reales. Sí hay minería, pero también hay en esos países la pregunta, ¿se va a mirar el ambiente como una fotografía o nos vamos a entender como parte del ambiente y vamos a ser lo suficientemente responsables para interactuar con el ambiente de manera responsable? Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, y es la pregunta que no se hace desde el prohibicionismo. Sería, ¿ponemos las personas dentro o las sacamos directamente? Hola, miren, miramos la naturaleza como un paisaje, claro, ¿sí? Claro, sí. Sí, miramos la naturaleza como un paisaje. Ahí, Maxi. Sí, una de las cosas que me resuena mucho es esta idea como un a priori ideológico, digamos, ¿no? Un a priori ideológico, casi uno diría maniqueo de alguna manera, ¿no? Donde digamos, yo a veces escucho algunos discursos, uno va leyendo, es como, el capitalismo es malo, las empresas son malas, entonces vamos, digamos, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, uno se imaginaría, yo lo entiendo como un marxismo mal entendido, digamos, como una mala lectura del marxismo. Si uno se imagina la Unión Soviética no explotando el uranio, digamos, sería una cosa ridícula, ¿no? O, bueno, hoy Rusia o China, por ejemplo, por poner un ejemplo de un país socialista, digamos, ¿no? Entonces, hay como una postura moral previa a pensar en la actividad productiva. Entonces, esta actividad es extractivista y es moralmente mala, entonces prohibámosla. Digamos, uno desde dónde se para ética y moralmente para juzgar algo, digamos, podemos aplicarlo prácticamente a todo. Entonces, yo creo que eso también es uno de los supuestos que arraigan fuertemente en estos grupos y que arrastran un montón de gente que, claro, se hace esa pregunta, cuando uno se lo pregunta de lo emocional, de lo moral, de lo ético, te dicen, bueno, nos vamos a llevar
se van a llevar todos nuestros recursos, o el agua vale más que el oro. Bueno, claro, digamos, uno con eslogan sencillos, sintéticos, que apelan al corazón de la gente, es fácil, pero cuando uno empieza a ver las necesidades en un país como el nuestro, que tenemos 50% de pobreza, un país que históricamente, a partir de sobre todo de la década del 30, del 40 y del 50, intentó tener un proyecto industrial, un desarrollo industrial, una cabida en el mundo, hoy lo necesita más que nunca, y no hay una discusión acerca de un plan estratégico de desarrollo que incluya tanto a la minería como a otras actividades que son atacadas, y no a partir de, en esto coincido con Natalia, nosotros somos también ambientalistas, no es que decimos, no, hagan lo que quieran, no, no. A ver, una cosa es la actividad, si se prohíbe o se hace, otra cosa es el control. Yo siempre digo lo mismo, lo que nadie discute acá, y esto me lo ha dado la experiencia, es en general las empresas más grandes, que son siempre las más demonizadas de alguna manera, son las que suelen estar en mejor posición para cumplir con las normativas ambientales y de procesos de producción que cuidan el medio ambiente, que por ahí las empresas más chicas. A veces el Estado, en lugar de ir a prohibir, tendría que acompañar ese desarrollo de esas pequeñas empresas que por ahí por volumen, por escala, por capital, no logran adecuar sus procesos, más que prohibir. Yo creo que el problema es esto, es este a priori ideológico del cual se parte, en el cual esta actividad es mala, la demonizamos, entonces la criticamos como si fuera el anticristo, digamos. Y me parece que la reflexión es mucho más profunda que un eslogan publicitario, ¿no? Un poco la reflexión que viene necesaria a partir de lo que están comentando es los países nórdicos que mencionás, como Suecia, Finlandia, tienen una política clara de inclusión y tienen una agenda permanente de la igualdad y la pobreza. Lo llamativo de los movimientos provisionistas que, embanderándose en puestos, en posiciones supuestamente igualitarias, vienen a sostener el status quo, no discutir las relaciones de poder, no discutir las relaciones económicas, y no ingresa en el debate público la situación de la pobreza, que por estos años en Argentina viene viéndose dramática, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que prevalezcan estas posiciones prohibicionistas y de que no podamos avanzar hacia una producción que permita el desarrollo, que permita la inclusión de tantos conciudadanos que la están pasando mal hace muchos años, ¿no? Tal cual. Y la pregunta también es, ¿qué pasa si no hay actividades productivas? ¿Y saben quién nos puede dar esa respuesta? La meseta. Hace poco un miembro de la red, Jorge Sabati, hizo un estudio espectacular sobre los migrantes ambientales, le llamó él, en donde daba números concretos. Dice, en 1947, Gastre y Telsen tenían respectivamente 3.361 habitantes y 2.708 habitantes. Hoy, al 2019, se estima, ustedes saben que el último censo fue en el 2010, por lo tanto son todas estimaciones, hay aproximadamente 1.377 habitantes en Gastre y 1.544 en Telsen, ¿sí? Es decir, si hubiese crecido como creció la mayor parte de las poblaciones en Chubut, según este análisis que hace Jorge, aproximadamente en esos 70 años que estamos hablando, esas jurisdicciones han perdido alrededor del 59 y 43% respectivamente de población. ¿Dónde está esa población? ¿Dónde está esa población? Ahí están. Entre Leo, que los últimos datos, acá los tengo, en el segundo semestre de la encuesta permanente de hogares, en lo que es el aglomerado Entre Leo, tenemos
hogares con indigencia un 5,9%, ¿sí? Y de las personas con indigencia el 5,7%. Y si hablamos hogares en situación de pobreza, el 25,2%, y si hablamos de personas, el 32%. Ahí están estas personas que se van de sus territorios porque no tienen posibilidades de trabajar, porque no pueden desarrollar sus propias actividades productivas, con todas las consecuencias ambientales que después se producen en los mismos lugares donde están, porque una ciudad que crece en forma desmedida, que empieza a recibir población que no tenía prevista, se genera saturación de los servicios, específicamente de cloaca, del acceso al agua, del tema de energía, educación, salud, y todo eso lo que conlleva una situación de pobreza urbana bastante importante. Entonces, poder generar actividades productivas en zonas que están no solo en las áreas metropolitanas, sino que en las partes rurales, también viene a ser una solución para toda la provincia, que es un poco lo que nosotros estamos viendo. En el artículo nosotros tocamos el tema de Mendoza, que hablábamos de que ya Mendoza tiene una desocupación que supera los 10 puntos, versus San Juan, que tiene un 5,2, cuando antes era realmente al revés, antes que existiera la actividad minera en San Juan. Y esos son los datos que nosotros observamos, analizamos y empezamos a ver, bueno, hasta qué punto significa que no existe una actividad productiva. Significa esto. Significa ciudades completamente superpobladas, con una gestión, con desastres ambientales, ¿sí? Importantes, que no los podemos atender porque no somos capaces de desarrollar actividades productivas en otras zonas. Yo me pregunto, Maxi, siempre vemos campañas, en función de lo que está diciendo Natalia y lo que hemos conversado hoy, siempre vemos campañas que debemos cuidar la fauna, la flora, los animales, qué sé yo. Y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a hacer una campaña para empezar a cuidar al ser humano? ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Mientras la escuchaba también a Natalia, no sé, venían un montón de reflexiones a la cabeza que tienen que ver con esto, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar hoy en un mundo que cambia muy rápido, donde el crecimiento poblacional también es muy grande y donde hay una dificultad real para la creación de nuevos puestos de trabajo? Digamos, no es que hoy decimos, bueno, a ver, digamos, los que venimos de determinada tradición vinculada al productivismo, tradición política más vinculada al productivismo, uno dice, bueno, esto se soluciona con industria. Digamos, bueno, estamos en los 70, donde una industria se maneja con 50.000 obreros. Entonces, vivir hoy sí es algo difícil porque el mundo cada vez puede crear menos puestos de trabajo. Entonces, me parece que lo que necesitamos con la cantidad de seres humanos que somos, actividades productivas que agreguen un valor agregado, que permitan desarrollar, que la minería no es solo, a ver, y esta es la discusión, que hay dos discusiones de fondo, creo, que son importantes. Una cosa es la actividad, entonces decimos, bueno, esta es la actividad. Después podemos discutir la renta, porque esa es otra de las cosas que también se suele discutir, que es otra discusión, que no tiene que ver con la actividad. Y por último, es todo aquello que rodea a la actividad misma. Que no es solo la actividad, hay un montón de puestos de trabajo que se crean, desde la persona que se pone un almacén para venderle a los trabajadores que van a trabajar, hasta todos los proveedores que tiene alrededor la minera, que son mayoritariamente proveedores locales, que proveen un montón de servicios e insumos que necesitan las mineras. Entonces, me parece que ahí es donde cuidamos al ser humano, en el pensar estrategias que permitan ampliar la cadena de producción a partir de una producción primaria, porque el Estado en esto es clave. Digo, uno no reflexiona a veces el poder que tiene el Estado como actor y motor del desarrollo. Esto no quiere decir que el Estado tenga que intervenir y poner una empresa, yo no estoy diciendo eso, lo que digo es sino como facilitador, controlador, digo, tiene un montón de espacios del cual puede participar, incluso como socio también. Entonces, pensar en el ser humano es pensar en toda esa cadena de valor que se va generando a partir de una actividad primaria, que es en este caso la minería, como puede ser la agricultura. Cada actividad productiva
cuando se hace bien y no se hace, porque nosotros estamos teniendo ese problema con la actividad primaria como la agricultura, donde no le estamos poniendo valor agregado o se condena a aquel que le pone valor agregado. Es todo ese valor agregado que va generando, digamos, mayores industrias, digo, la minería hoy, incluso por ejemplo con el litio y con algunos minerales, muy vinculada al tema del desarrollo de la computación, de los software, de los celulares, de todo lo que es tecnología de punta. Entonces uno dice, bueno, a ver, no es para despreciar una actividad que puede ir generando un encadenamiento productivo hacia arriba, hacia niveles superiores de, digamos, de generación de empleo y valor agregado. Yo creo que ahí es donde nosotros cuidamos al ser humano, digamos, ¿no? Mario. Pensaba cuando hablaba, cuando Natalia hacía las palabras introductorias, esto de las leyes de prohibición, como la 722 en Mendoza, que son leyes que no son gratis, que cuesta mucho salir de ellas, tienen fácil entrada pero difícil salida, ¿no? Como los bares. Y nosotros sabemos de eso, sí sabemos de eso en Chubut, porque tenemos ley 5001 de hace 18 años, una ley que era una especie de medida cautelar, dicho por sus propios autores, una ley que venía a parar un poco los expedientes administrativos después de la decisión que había tomado Esquel para su hijo de no avanzar con la actividad minera, y que en esos 120 días un comité de expertos iba a recomendar una zonificación de provincia. Como sabemos, esos 120 días se convirtieron ya en 18 años. 18 años que afectaron la credibilidad de la provincia de Chubut, no solamente respecto al empresariado minero, porque si sabemos bien, y en estas conversaciones el economista Manuel Cruz mostraba una encuesta a empresarios de distintos rubros, donde mostraba claramente baja credibilidad que había tenido en los últimos años la provincia de Chubut en leyes como la 5001, que la 5001 forma parte de ese puñado de leyes que marca a fuego el destino de una provincia. Nosotros, desde la Cámara, quisimos exponer en números la 5001. ¿Qué había significado la ley 5001 para la provincia de Chubut? Porque evidentemente desde el 2003 para acá la provincia de Chubut se caminó con un destino muy marcado, y que nosotros entendemos que encuentra, que abreva ideológicamente este destino que tenemos hoy de provincia en esa ley 5001. Y entendíamos que a partir de la ley 5001 la provincia de Chubut le había dado la espalda al empresario, a la actividad privada, y ha tenido al Estado como norte de todas sus políticas. Esto, que primero era una intuición, empezó a acreditarse a medida que íbamos viendo los números. Del año 2003 al 2018, que son los 2018-2019, que son los últimos datos públicos con lo que hemos podido acceder, la provincia de Chubut se encontró entre las provincias que más habían incrementado su planta de personal público, con un 79%, lejos del 10-15% de las provincias que menos habían incrementado. Y en este mismo periodo, donde la provincia se encontraba entre las que más habían incrementado su sector público, se encontró entre las provincias que menos incrementaron su trabajo privado. Entonces, esto evidentemente marcó un destino de la provincia de Chubut, una provincia de Chubut que a la fecha cuenta aproximadamente con algo así como 94 o 95 mil personas, trabajadores con empleo privado en blanco, y el sector público cuenta con unas 5.000 personas en las plantas permanentes de provincias y de municipios, que si a eso sumamos los contratados de provincias y de municipios, a eso le sumamos los becados de provincias y municipios, estamos cerca de emparejar un empleado dependiente del sector público con un empleado del sector privado, con lo que muestra a las claras que si hay algo
en Chubut que no es sustentable es este modelo de provincia. Por eso ámbitos como este, por eso queremos torcer el rumbo y hacemos votos para que quizás este debate político que se va a dar en el marco de esta campaña pueda mostrar, que los candidatos muestren un nuevo modelo de provincia, un nuevo rumbo hacia dónde ir. Y salgan de las frases hechas, no solamente las frases hechas que no nos gustan, como la que mencionaba Maximiliano recién, no, el agua vale más que el oro, sino también con aquellas frases hechas que nos gustan, porque ahora he escuchado en toda la campaña que muchos que el año pasado encabezaban marchas de movimientos provisionistas, hoy están diciendo que su gran objetivo para ser diputado a fin de año es generar empleo genuino. Tampoco nos gustan esas frases hechas. Que nos digan cómo, que nos digan cuándo, que nos digan dónde y a través de qué industria. Y de esa es la única forma que vamos a generar un debate serio, ahora que la justicia nos quiere generar un debate serio, que encuentre la posibilidad de que salga de esta página probablemente una de las más graves de su historia. Claramente, en estos últimos minutos hemos pasado por las graves consecuencias que se pueden esperar y que ya hemos vivido en el caso de prosperar estas ideas previsionistas. El tiempo pasa rápido, ya estamos en las 6 de la tarde, así que yo les propongo una reflexión final a cada uno de los temas que hemos conversado hoy. ¿Qué se puede concluir de estos hechos que están ocurriendo y cómo podemos, como decía Mario, intentar torcer la mano de esta corriente prohibicionista? Bueno, la pregunta es si avanzamos o nos quedamos en el atracismo, ¿no? El atracismo entendido como no al desarrollo y volver a la Edad Media, en donde nuestra esperanza de vida era de 31 años, y no como la actual, que aproximadamente tenemos una esperanza de vida de 73 años, promedio a nivel mundial, ¿no? Incluyendo los países africanos que tienen una esperanza de vida de 51 años y los europeos que tienen una esperanza de vida de 80 años. Entonces, queremos volver a la Edad Media sin industria, sin acceso a buena salud, sin cambios tecnológicos que de alguna manera han hecho posible que tengamos un bienestar, un mejor bienestar. Queremos volver atrás o queremos mirar adelante ahora con desafíos mucho más contundentes para toda la sociedad, como es, sí, queremos mirar adelante con la responsabilidad ambiental y social que eso requiere. Y responsabilidad ambiental es mayor control del Estado, mayor responsabilidad de la empresa, mayor involucramiento de la sociedad. La sociedad tiene que participar en el control de sus recursos naturales, tiene que participar que sus recursos naturales se cuiden, se protejan, y para eso tienen que abrirse espacios de participación. Y ese es el camino. El camino no es prohibir, el camino es hacerse responsable y hacerse cargo de que queremos no solamente el desarrollo económico, sino que también económico, sino también queremos el bienestar para las personas, el cuidado con el ambiente, queremos lo que reza la Agenda 2030. La humanidad por primera vez tenemos un sueño en común, que al 2030 logremos esta triada entre desarrollo económico, desarrollo social y cuidado ambiental. Entonces, hagámonos cargo de eso y dejemos de prohibir y avancemos en leyes que de alguna manera garanticen otras áreas, como tiene que ver el control, como tiene que ver la participación y como tiene que ver el asegurarnos que toda la población, inclusive esa pequeña población que quizás no es escuchada, que es silenciada por una gran mayoría, pero que hoy necesita urgente gestionar ellos sus recursos naturales y ellos garantizar de qué manera van a construir su propio bienestar. Muy bien, gracias Natalia. Bueno,
para cerrar, dos cosas muy cortitas. Esto es la clave, lo que decía Mario, es el empleo no se genera de manera espontánea, no aparece solo. Para generar empleo hace falta inversión, hace falta producción, hace falta algo que motorice a todo el resto. En ese caso hay provincias que tienen la suerte de tener recursos naturales que le permiten utilizar estos recursos, no solo, y esto es lo importante, no solo para motorizar hoy determinados recursos como pueden ser la minería, sino que además lo que va dejando la minería en términos de divisas para la provincia y para el país, es también, a ver, los recursos naturales en algún momento se acaban, permite tener el capital para poder desarrollar nuevas estructuras económicas a futuro, ¿no? Nuevos empleos a futuro, y eso solo se hace con inversión. El Estado, lamentablemente, yo estoy a favor del Estado, me gusta, lo estudio, pero no puede desarrollar absolutamente todo, tiene capacidad para intervenir muchísimo y puede ser un gran actor para facilitar el desarrollo. Y lo segundo, más para la gente, me parece que salir un poquito del simplismo y del miedo del tema de la salud. Creo que el tema de la salud hoy podemos estudiarlo, hay un montón de herramientas que se han desarrollado en el país para investigar las distintas sustancias, cómo afectan a la salud. Entonces me parece que por ahí no tomarlo como algo dado de que automáticamente nos genera daño cualquier actividad productiva, sino que ponerlo un poquito más en contexto. Y sí, yo creo que esto es fundamental. Acá tanto el Estado como las empresas, los distintos estados como las empresas, las universidades, trabajen codo a codo haciendo estudios constantemente para también garantizar a la población de que aquello que se está haciendo no daña ni a su salud, ni a la de sus hijos, ni a la de las generaciones futuras. Para mí eso es fundamental, salir del miedo y pasar a una actividad más propositiva. Una última, antes de pasarla a Mario, yo quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes estuvieran en este minuto frente a todos los legisladores de la provincia del Chubut, con esto que comentó Mario al comienzo, de los fallos que venimos y esperando durante tantos años, y luego de todos los análisis y estudios y las experiencias que ustedes han vivido en otras comunidades como las del norte, por ejemplo, si estuvieran ahí con el micrófono y todos los legisladores del Chubut escuchándolos, ¿qué le dirían? ¿Qué le pedirían cada uno de ustedes? ¿Qué va a ser yo primero? Yo tengo un problema hoy con mi filtro, ¿qué hago? Claro. La frase sería sencilla. ¿Verdad, Gati? No, la verdad, les pediría que piensen en esas 1.037 personas de Gastre, que piensen en esas 1.544 personas de Telsen, y que ese número que dio Jorge Sabati, 37.135 residentes que están, pero que seguramente están ahí en Rawson, que están entre Trelew, que piensen que en este momento tampoco se les está pudiendo generar fuentes de trabajo, que tampoco se les está pudiendo garantizar bienestar. Y en la medida que piensen en los territorios, no en términos de votos, que no todos, porque creo que estamos creciendo juntos, de esperanza. He visto discursos, inclusive aquellos discursos más cerrados, los veo con gran esperanza, que están empezando a mirar un poco más, no al número, no al voto, sino que están mirando un poco más cómo podemos hacer para que en Chubut se logre este ansiado bienestar para todos, para todas, no solamente para la meseta, para todos. Porque si nosotros logramos que los 37.135 residentes vuelvan a sus lugares, con trabajo, con bienestar, con acceso a la salud, con acceso a la educación, con mejor infraestructura, vamos a lograr inclusión, vamos a lograr el ansiado bienestar que soñamos, que todos soñamos. Y esa es la invitación a reflexionar, no en términos de votos, sino en términos de que piensen en los votos quizás a futuro. Y ahora pensemos un poco en cómo vamos a generar ese bienestar que todos soñamos para Chubut. Bueno,
A mí me queda la más difícil. No, yo creo que lo resumiría en una frase que me dijeron una vez que creo que aplica para esto, que dice algo así como: a los tibios los vomita Dios. Y con esto que quiero decir es, no se puede jugar al hago pero no hago, al estoy acá pero no estoy acá. Me parece que uno tiene que, sobre todo quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de generar leyes, tienen que jugar, tienen que arriesgarse. Obviamente es antipático muchas veces tener que decir las cosas que hay que decir, hay que decirlas, hay que bancárselas, y el tiempo termina dando la razón. Lo peor que podemos hacer es, en nombre de, y totalmente de acuerdo con Natalia, en nombre de tener votos hoy, hacerse el distraído y simplemente con frases hechas vamos a generar empleo, no decimos nada. Yo creo que requiere un compromiso, pero no solamente un compromiso con el desarrollo de una industria en particular, sino esto con el control, con generar las leyes para asegurar el bienestar de las comunidades y de las personas. Así que para mí esa frase va justo porque dan el clavo de lo que yo he escuchado de muchos políticos de allá que me sorprenden, que realmente no tengan lo que hay que tener como para salir a discutir y se acobarden frente a posiciones a veces extremas, nos pasan a todos, digo, tanto Natalia como yo hemos recibido algún que otro insulto por la nota que escribimos, pero bueno, es parte de lo que es, digamos, hay gente que, digamos, razona con el insulto y hay otros que tratamos de razonar desde la ciencia. Bueno, nada, yo en general no los contesto, Natalia tampoco, así que los políticos deberían tratar de aprender a no contestar los insultos y tener una visión un poco más estratégica. Gracias, Maximiliano. Mario. Para cerrar, un poco, primero agradecer a todos los que estuvieron enganchados en el conversatorio hasta este momento, agradecer a Natalia y a Maximiliano por su claridad, y me quedo con dos cosas que sobrevolaron la charla, ¿no? Una es la idea esta de salimos entre todos, salimos con la gente adentro, sin tirar gente por la ventana. Esa es la clave. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, estamos hablando de modelos absolutamente distintos. La idea es salir entre todos. Y lo que me viene a la cabeza es traer a la memoria y traer al centro de la escena a la gran poeta nacional Eladia Blasquez y su máxima inspiradora. Es prohibido prohibir. Muchas gracias. Muy bien, Mario, Natalia, Maximiliano, muchísimas gracias por el tiempo. Una charla muy entretenida, pasamos 1:10 ya, y un ratito antes que conectamos, así que ya llevamos un buen tiempo. Cuando la charla es interesante, el tiempo pasa, el tiempo vuela. En nombre de CAPEM, Natalia y Maxi, agradecerles por participar siempre, por acompañarnos en este caminar que busca, ni más ni menos, como dice Mario, que incluir al ser humano y ponerlo en el centro. Agradecemos también a todas las organizaciones, cámaras, empresarias mineras, de proveedores, empresas privadas, que nos acompañan en este ciclo de conversaciones. Y ya despidiendo, contarles que el próximo viernes vamos a tener una charla en la cual vamos a conversar sobre el método de concentración de minerales conocido como flotación y su vínculo con el agua. ¿Cómo es esto del método de flotación? ¿Cuánta agua utiliza? Etcétera. Y para lo cual nos va a acompañar un especialista en el tema, el doctor Pedro Sarquís, de San Juan, y ahí seguiremos aclarando algunas otras cuestiones que la gente común no conoce en detalle. Y como nuestra costumbre, nosotros tratamos de llevarle un poco más de tranquilidad para que se sientan tranquilos, valga la redundancia, y seguros de que producir o la industria minera puede constituirse, digamos, en un elemento motorizador de la sociedad, como lo han dicho ahora Natalia y Maximiliano. Así es que muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, como siempre les decimos, y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chau, chau.